El pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz. Esa luz que viene a iluminar no solamente una parte del ser, sino todo el ser, por fuera y por dentro. Así como nos ilumina el sol por dentro, y a la misma vez podemos nosotros experimentar las sombras al caminar en los diferentes, de hecho, procesos del día. Es decir, vamos nosotros proyectando un shadow, una sombra, pero Dios quiere que no iluminemos a los demás con la sombra, sino con la luz. Y es aquí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo estoy iluminando a los demás? ¿Me siento contento? ¿Estoy feliz? La manera de cómo estoy viviendo mi vida, el estilo de vida, la manera de pensar, la forma de actuar, la manera concreta de hablar o la manera de decir o expresar mentalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente mi ser a los demás. ¿Me encuentro que estoy creando vida para los demás? Hoy vamos a tocar el tema de que Cristo es la luz del mundo, que viene a iluminar las conciencias, viene a iluminar el alma, viene a ayudarnos a entender que las potencias del alma, libertad, voluntad e inteligencia, es decir, memoria, en otras palabras también, nos va a ayudar a descubrir que Dios viene a tocar lo más sagrado del ser. Y desde ahí nos viene, como dice San Agustín, que viene a iluminar ese océano infinito que nos invita a descubrirlo dentro de nosotros, así como le dice a Teresa de Lisieux que Dios la llevará a ese mar infinito, a ese océano, y entre más entre dentro de ella va a descubrir la grande presencia del amor eterno, el amor infinito de Dios dentro de nosotros. Por eso el mismo San Agustín nos va a decir, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás íntimamente a mí. Pero para entrar dentro de mí tengo que pasar primero por los sentidos, luego por los afectos, luego pasar por la inteligencia, luego o razón, después pasar para educar la memoria, la libertad y la voluntad, y luego pasar también del inconsciente al subconsciente y consciente. Y entonces desde ahí podamos nosotros dejarnos iluminar y no tener miedo de nuestras sombras, de nuestros miedos, de nuestras diferentes oscuridades. Y entonces Jesús nos dice, no tengas miedo, vengo a iluminarte con mi presencia. Iniciamos este momento de acción de gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar con este texto, este himno, que es de la liturgia de las horas de este día. Y dice así, primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierta el corazón que es Dios quien llama y su presencia es la que ilumina. Jesús el que viene y el que pasa en Pascua permanente entre los hombres y mujeres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrir el corazón es Él quien llama. Con voces apremiantes de ternura, venid, habla Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien le escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera. En ágape de amor ya nos alcanza, solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama y al Hijo que preside esta asamblea. Cenáculo del amor le sea el alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. Con esta oración y este himno introduzcamos nosotros nuestro tema. Para ello voy a darles la primera analogía. Jesucristo es el sol. Y ese sol que ilumina nuestro día. Y entonces Dios nos dice, yo soy la luz del mundo. Y fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 8, que nos va a recordar a nosotros esta grande promesa que Dios le va a decir al pueblo de Israel y que Cristo viene a cumplir. Dios escribe y a la misma vez en la historia palabras de aliento, de vida, palabras que iluminan, palabras que dan esperanza, que dan un movimiento continuo de un proceso transformativo y divinizador. Y dice el mismo Isaías en este capítulo 8, versículo 23 al capítulo 9, 3, dice, en la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. En otro tiempo humilló el Señor a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego
ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló, acreciente la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartir el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. En este capítulo 8 nos va a regalar cómo nuestro Dios, después de que corrige, promete. Después de que nos da a la misma vez una jaladita, como diríamos nosotros, de orejas, nos va a decir: te amo. Y como te amo, te voy a prometer que estaré contigo siempre. Entonces Dios hace una promesa después de que corrige a este pueblo que anda en las tinieblas, es decir, con otros dioses, es decir, en hechicerías, en brujerías, en situaciones de oscuridad que esclavizan al ser. Por eso San Pablo nos va a recordar en la carta de los Corintios, en la primera, en el capítulo 1, versículos 10 al 13, que es bueno que nos preguntemos nosotros a quién tenemos primero. ¿Tenemos a Dios? O cuando decimos también estos movimientos, porque el mismo Pablo nos va a hacer una reflexión muy fuerte y nos dice: ninguno de nosotros es de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Kefas. Todos somos de Cristo, porque Cristo no está dividido. Cristo fue el que fue crucificado por Pablo y por cada uno de nosotros, porque fue y fuimos bautizados cada uno de nosotros en Él, para Él y desde Él. Y anunciamos eficazmente que gracias a la sabiduría que nos trajo Jesucristo, iluminó toda la creación de todos los tiempos. Y entonces San Pablo nos va a ir recordando también lo que dice el Salmo 26, esta palabra hermosísima. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? La pregunta es: ¿por qué nosotros temblamos? ¿Por qué nosotros tenemos miedos? ¿Por qué nosotros no caminamos en la luz? Es decir, en la gracia, en la seguridad, en los sacramentos, en la celebración de los sacramentos, en las obras de caridad, en la celebración de los sacramentos, en esa obediencia de hacer de nuestros dones un servicio a los demás, no sin tener un perjuicio, sin tener un doble sentido, sin tener una doble intención, sin tener sobre todo una acción que se malinterprete. Es aquí donde viene la pureza de intención de Cristo, que nos dice: si tú quieres vivir una vida en pureza de intención, en pureza de alma, tienes que seguir mis pasos. Yo te puedo iluminar y yo te puedo educar en esto. Por eso hoy Jesús, en el capítulo 4, versículos 12 al 23, cuando Cristo hace la promesa que ha llegado Él a iluminar los corazones, que Dios ya había dicho al pueblo que caminaba en tinieblas, esa tierra de Galilea de los paganos, vio una gran luz, y la gran luz es Jesucristo. Por eso Cristo nos va a decir: yo soy la luz del mundo, el que camina conmigo no camina en tinieblas. Yo soy, en otras palabras, la resurrección. Yo destruí la muerte, el pecado. Yo les he eliminado todos los diferentes movimientos de su alma que les ha quitado las inseguridades. Yo les traigo la paz, les traigo la armonía, les traigo este conocimiento nuevo que les va a dar seguridades. Y entonces Cristo va a surgir como ese nuevo sol, ese quinto sol, Huitzilopochtli. Como nosotros sabemos, en el pueblo mexica estaba esperando el quinto sol, el Huitzilopochtli, que vendría del oriente. ¿Y qué pasa? Cuando ve los españoles en 1500 o en 1480 y tantos, ven cómo esta raza de color blanco viene hacia ellos y le dan la bienvenida. Ellos piensan que es ese quinto sol, ese Huitzilopochtli, y viene a iluminar sus vidas. De hecho, ilumina. Gracias a ellos ilumina Dios el continente americano y recibimos la fe cristiana. A pesar de las diferentes maneras de evangelizar que fueron muy
críticas y muy precaicas. Sin embargo, Dios, por la grande bendición, envía a su madre. Y esa luz que surge en la resurrección, Cristo nos dice que antes de morir estará nuestra madre para iluminarnos. Por eso antes de que Él fallece le dice a Juan: hijo, ahí a tu madre, mujer, ahí a tu hijo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra madre nos viene a iluminar del cielo y nos dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Yo vengo del cielo a decirles a ustedes que sí es cierto que existe una vida después de esta. Y vengo yo personalmente a decirles que yo estaré con ustedes. Vengan a mí, hijos míos, y yo les daré consuelo. La Virgen María nos va a poner entonces en sintonía con esa luz que proviene del cielo. Por eso cuando se aparece se dice que cósmicamente la Virgen María lleva a cabo esa palabra que también Dios dijo por medio de el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 12, dice: aparecerá en el cielo una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y las estrellas en torno a ella. Y entonces el 12 de diciembre de 1531 se aparece cósmicamente la imagen de María en el cielo y se dibuja con los astros. Y María es como un astro nuestro, pero que tiene la luz no por ella, sino porque su Hijo Jesucristo, y nos viene a iluminar por su Hijo. Por eso dice ya: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vivo. Yo recibo la luz de mi Hijo y vengo a traérselas a ustedes. Y yo vengo personalmente a recordarles que ustedes son mis hijos y son hijos de Dios. Y en mi Hijo reciben esa participación y esa bendición. Entonces, si analizamos nosotros esto, vamos a entender, regresemos a la analogía del sol, la luna y las estrellas no reflejan ninguna luz, no, la reciben del sol. Entonces, el sol las ilumina y en la noche ellas reflejan aquella luz que están recibiendo del sol. Y por eso nosotros tenemos aquellas noches hermosas, estrelladas, llenas de luz. O aún yo me acuerdo cuando estaba más pequeño que íbamos nosotros al cerro y nos iluminábamos por la luna. Y verdaderamente era una experiencia muy interesante que no daba miedo. Nos daba más miedo cuando estaba nublado, porque era más oscuro y sentía uno hasta la piel chinita. Pero cuando estaba la luna, verdaderamente caminaba uno con mucha seguridad. Pero la seguridad no la daba la luna, la daba el sol, porque la luna reflejaba los rayos del sol desde su persona. Ahora les voy a participar de otro ejemplo, de otra analogía, para que me entiendan esta grande bendición. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, dice: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una grande luz. Los habitantes en tierra y en sombra de muerte, una luz les brilló. Esta bendición nos va a regalar nosotros entonces que Cristo viene a decirnos a nosotros que escoge a aquellos que no conocen. A los judíos nos había dicho nuestro Dios que había llegado, pero ellos decían que ya conocían esa luz y que ya no necesitaban de sus rayos, de su iluminación, en otras palabras, de su entendimiento, de su ciencia, de su consejo, de su piedad, de su fortaleza, de su temor de Dios, aún de aquellas iluminaciones de la sabiduría que Jesús viene a traer. ¿Qué es lo que hace Jesús? Empieza entonces a descubrir que así como Dios iluminó por la estrella a los 3 hombres sabios que venían de Oriente y de diferentes lugares en Oriente, de Siria, de Mesopotamia, de Egipto, entonces ellos son iluminados por esa luz que es la estrella. Y entonces nosotros entendemos que Cristo, desde que nace,
ilumina los corazones y las mentes de los sabios, de la gente sencilla y humilde. Y es aquí donde viene para nosotros la invitación. Ahora quiero aplicarla, esta idea de cómo Cristo viene a cumplir la bendición, y les voy a compartir esta analogía para poder nosotros llevar a cabo lo que dice el Salmo 26, que una luz nos ha llegado y esa luz nos va a dar salvación. Y en el capítulo 26 nos va a regalar nuestro Señor que Cristo es la nueva luz. El profeta Isaías en el capítulo 8, al igual que el capítulo de Mateo, capítulo 4, 12 al 23, están conectados. La promesa que Dios hace al pueblo de Israel siglos antes y después, cuando llega Jesús que cumple esa misión. Y la analogía consiste en esto. Todos sabemos que necesitamos electricidad para funcionar. Gracias al invento de Edison, nosotros podemos decir que los días se transformaron en una mejor bendición, pero las noches se transformaron verdaderamente en días, porque ahorita podemos trabajar 24 horas por 7 días, sin parar. Y ahorita vemos compañías que trabajan 365 días, 24 por 7. Gracias a la electricidad, gracias a la fuerza de la luz, gracias a esa invención que hizo Edison Brothers, hermanos y hermanas, cuando él descubrió, no lo inventó, el que lo inventó fue Dios. Él descubrió en los diferentes elementos que tenemos en la creación, él descubrió esta grande bendición de cómo crear luz. Empezó a entender que él quería iluminar solamente su espacio, pero cuando comprendió que este espacio y el nuevo descubrimiento no era solamente para él, sino para la humanidad, empezó a descubrir que primero iluminó su casa, o probablemente primero su cuarto, y luego después su casa. Y tenemos un conjunto de testimonios de cómo veíamos esa casa de Edison iluminada con focos. Y luego después iluminó su pueblo, su ciudad, su país, y así sucesivamente se fue. Ahorita tenemos en todo el mundo la luz, la electricidad. Y en unos lugares cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no hay agua. Para la electricidad necesitamos agua. Para la electricidad necesitamos una planta de luz. Para luz o para la electricidad necesitamos también un generador. Necesitamos un cable. Necesitamos postes. Tanto de aluminio como de madera. Para conectar nosotros y transmitir o pasar esa luz a los otros pueblos, o a otras ciudades, o a otras calles, o a otras casas, o a otras realidades. Y vamos viendo nosotros cómo nuestro Dios nos va a decir esto. Entonces, apliquemos esta analogía a la Santísima Trinidad. Fíjense, el Padre de los cielos nos dice en Juan 3:17 que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él tenga la vida y la tenga en abundancia. Y dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie va al Padre a la misma vez si el mismo Padre no se lo inspira. Es decir, para ir al Padre necesitamos ir por el Hijo, y para ir al Hijo necesitamos por el Padre. Pero también para ir al Padre y al Hijo necesitamos el Espíritu Santo. Las tres divinas personas están en continua comunión y en continua relación. Ahora, nos dice Mateo 11, 26, de hecho desde el capítulo 20, nos va a regalar una experiencia que dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla y humilde. Y entonces nuestro Dios nos va a revelar esta grande bendición y nos va a decir que para poder nosotros entender al Padre necesitamos que dejarnos iluminar por el Hijo. Y ese Hijo que viene a tomar nuestra condición humana, por medio de que Él genera el Espíritu Santo su presencia, le encarna en María, nosotros podemos decir que Dios entendió a la humanidad. Por la experiencia de la encarnación,
a un nivel mucho más pleno y desde el fondo del ser va a liberar, va a iluminar todas las diferentes etapas desde la concepción del bebé. Por eso nuestra iglesia no aprueba el aborto, porque el aborto trae muerte, trae oscuridad, trae dolor, trae angustia, trae una serie de marcas y dolores internos que van a permanecer para toda la vida en la mujer y en el hombre que promueven eso. Y no digamos, yo creo ahorita en los doctores que se han dedicado y enfermeras a hacer un montón de abortos. Va a llegar un momento determinado de su vida de reflexionar que ellos estaban asesinando gente inocente. Dios va a iluminar sus mentes en un momento determinado, como ya lo hemos visto en varios doctores que han dejado ya de estar practicando los abortos. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz, es el conocimiento, es la conciencia humana. Entonces, si nosotros analizamos esto, vamos a ir descubriendo cómo en el proceso espiritual debemos que esta analogía que les acabo de explicar de la electricidad, ahora apliquemos a la Trinidad. El agua es el Padre. La planta eléctrica es la iglesia. El generador es el Espíritu Santo. El cable que conecta todo el sistema es Jesucristo. Los postes de luz eres tú y soy yo. Y todas las demás personas que indirectamente conocen de Jesucristo, que no creen en Cristo, que no aceptan el cristianismo, pero ya saben que Cristo existe. Todos estamos invitados a ser parte de este proyecto. Cristo nos dice que cada uno de nosotros somos instrumentos para que conectemos o nos dejemos conectar por medio del cable, y nosotros entonces, al momento de que decimos nosotros, yo quiero ser parte de ti, Señor, entonces el Padre nos vuelve a reestructurar en su Hijo, nos vuelve a sanar por la acción del Espíritu Santo, y es decir, por medio de la iglesia recibimos nosotros la reconciliación, el perdón y la alimentación de nuestra vida espiritual por medio de la Eucaristía. Y el sacerdocio, el matrimonio, lo entendemos distinto cuando empezamos nosotros, como dice el mismo Mateo en el capítulo 4, en los versículos ya de el 18, 19, 20 al 23, dice que Cristo nos dice esto: arrepentíos y creer en el reino de los cielos que está cerca. Y dice también una frase: a cada uno de ustedes los llamo. Dice el evangelio de hoy que Cristo nos dice: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamad el evangelio del reino y curad toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Esta experiencia, vamos a entender esto. Si nosotros, hermanos, necesitamos la electricidad, debemos de entender que el Padre está previendo por el agua. Él es el que hace con la naturaleza todos los diferentes elementos, todas las vaporizaciones, para que entonces suba el vapor hacia las nubes y luego después, llegado un momento determinado, las nubes manden aquel vapor en agua. Y entonces se traducen en agua, en hielo o en nieve, o se transforman también en agua. Y esa agua nosotros la tenemos en los ríos, en los lagos, en los océanos, pero necesitamos entonces que entender que gracias ahorita a las diferentes realidades y estudios y especialidades que tenemos, ahorita podemos entender que de acuerdo a ciertos procesos nosotros podemos tener ciertas plantas de luz
para generar la electricidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si nosotros volvemos a revisar, el Padre es el que prevé el agua, Él es la que representa, el Padre es el que provee la gracia santificante. Necesita la planta de luz, es decir, necesita la iglesia para que en la iglesia reciba la gracia, porque Cristo la dejó en la iglesia. Por eso instituyó a Santiago y a Pedro y los llamó, como dice San Mateo, llamó para que nosotros tuviéramos la planta disponible, es decir, personas inteligentes, libres, creadas a imagen y semejanza de Dios, que libre y voluntariamente reciben el mensaje, la llamada y responden. La gente sencilla y humilde responde a la llamada, se convierten a Cristo y Cristo les llama y les dice, este es el estilo de vida, la forma de pensar, la manera de amar, la forma de vivir nueva que yo los invito a realizar. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos dejan todo físicamente, sus seguridades de la barca, del negocio, del estatus, de la política, de la economía, de todos aquellos bienes que ellos tienen para sobrevivir. Y dejan la materia prima por su Creador y siguen al Creador, al Hijo del Creador, que es Jesucristo, mejor dicho. Entonces Cristo, volvamos otra vez, el Padre es el agua, la iglesia es la planta de luz, el generador es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el que ayuda a iluminar la conciencia y la inteligencia de poder descubrir que las cosas son importantes, que son un medio, que son una gracia, pero que no es nuestro fin. El fin es Dios quien los creó, porque la esencia y la sustancia de lo que todo tenemos es Dios, es la fuente primaria, es el que causa todo, que todo cambia, pero no cambia Él encausa. Entonces el Espíritu Santo es el que está generando todos esos movimientos para que genere la luz. Entonces necesita la planta y entonces el Padre, por la acción del Espíritu Santo, genera la electricidad y la manda a la planta. Y entonces Cristo es el que conecta esa luz que está generando, la conectan por un cable. Y Cristo es el nuevo cable. Entonces Cristo, al tomar nuestra condición humana, conecta el cielo con la tierra. Es decir, se conecta a la planta de luz y la luz, es decir, la planta de luz se conecta al generador, el generador se conecta al agua y generan exactamente sus movimientos que nos van a revelar a nosotros esa gracia santificante que necesitamos que promover en la vida por medio de los sacramentos. Y entonces Cristo nos dice que el hecho de estar conectados con Él, ¿cómo nos conectamos? Por medio de el poste de luz. ¿Cómo Jesús transmite la luz por el poste de luz? Y entonces nosotros necesitamos los postes. ¿Quiénes son los postes? Eres tú y soy yo. Y entonces Cristo nos pide que nosotros estemos bien parados para que se transmita la luz a otros lugares, porque su luz no solamente es para ti, sino para toda la humanidad. Así como Edison entendió en un momento determinado que después de que gozó personalmente ese descubrimiento, descubrió que era para toda la humanidad. Era un don para la creación. Y Jesús dice, yo soy el don para la humanidad, yo soy la luz de luz. Lo va a decir San Juan en el capítulo 1, en el primer versículo, yo soy luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, también lo decimos nosotros en el credo. Fíjense lo que pasa, dejen aplico este ejemplo en conexión con el capítulo 8 de Isaías, versículos 23 en adelante, en el Salmo 26 y en el capítulo 4, en el versículo 14, vemos 12, 13 y 14, vemos cómo Jesús cumple lo que había dicho Dios a Isaías al pueblo. ¿Dónde vemos nosotros una experiencia más clara? Es en el capítulo 9, cuando el mismo San Pablo tiene la experiencia. Fíjense lo que pasa. Pablo es un hombre, Saulo, en aquel entonces, antes de que lleve su conversión, es un hombre muy capaz, con una formación muy sólida. Tiene un maestro Magalié, que es uno de los más grandes hombres sabios del Antiguo Testamento que conocía la Torá y el Pentateuco. Él es una persona estudiadísima.
conoce bien las 10 tablas de la ley, las 613 normas y toda la tradición del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer? Después de que Cristo hace su misión, muere, resucita y asciende a los cielos, la manifestación de Él viene en esta experiencia. Pablo, que se siente con el deseo de conocer la pura verdad, porque hay una sola verdad, va con los doctores de la ley, con los escolásticos, con los fariseos y doctores, con Caifás, y le dice: necesito cartas y la autoridad para yo perseguir y destruir esta secta. En aquel entonces decían que no era religión, pero bueno, Pablo va bien decidido y de hecho empieza por todo Jerusalén, corre a todos los cristianos y se van a otras tierras. Cuando él va llegando a Damasco, nos dice el capítulo 9, versículo 1 al 22 de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que al llegar él a cierto lugar cerca de Damasco, Jesucristo se le aparece. Una luz del cielo ¡fum!, lo ilumina y esa luz lo deja ciego. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se queda él estupefacto y a la misma... Yo me imagino que le ha de haber entrado un miedo de esos terribles, porque esa voz era una voz, yo me imagino, muy penetrante, que hacía temblar hasta el ser interior, el alma y el espíritu y el cuerpo. Yo me imagino que estaba verdaderamente afectado. El efecto le llegó en los ojos, que no pudo ver. Y dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Y Pablo entendió que verdaderamente la religión era verdadera. Cristo iluminó la conciencia, la mente, el corazón, los sentidos, la inteligencia y todo su ser de Pablo. Y en ese momento que tiene ese encuentro con Jesucristo, se queda ciego. Y que fíjense lo que pasa después. Jesús le dice a Ananías, en una experiencia también personal, y le dice: Ananías, quiero que vayas a la esquina fulana y ahí vas a encontrar en este lugar a Saulo. Yo lo he escogido para que sea mi evangelizador de los pueblos paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz. Pablo, que caminaba en la tiniebla del Antiguo Testamento, la luz nueva que vio fue Jesucristo. Y cuando lo vio, se convirtió. Por eso dice Jesús hoy en el Evangelio: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es el tiempo de analizar esta grande bendición. Y yo creo que aquí viene el tercer mensaje. Cristo nos va a regalar la bendición y nos dice que viene a traernos nueva esperanza, nueva luz. No viene a condenar a nadie. Nosotros sí condenamos a nadie, a mucha gente, porque no piensan como nosotros, porque no creen como nosotros, porque no sienten como nosotros, porque no viven como nosotros, porque no están en el estatus social, económico, político, intelectual y aún con todos los protocolos que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros rechazamos. Dice Jesús: yo, siendo Dios, tomé la condición de esclavo y me hice uno de ustedes para iluminarlos. Que nadie es mayor que nadie, todos son hijos e hijas de Dios, con diferentes dones, talentos, cualidades y gracias, pero que todos están llamados a vivir en esa verdad. Esto nos va a ayudar a nosotros a sintonizarnos mejor. Cristo nos da esa grande bendición. ¿Cómo debemos nosotros estar en esta tensión amorosa? Lo dice claramente el mismo Mateo hoy. Cristo, pasando por la ribera de Galilea, por el lago, estaba Pedro y su hermano y los llamó. Y luego, después de Andrés, Juan los volvió a llamar a los hijos de Zebedeo. Y dejándolo todo, siguieron a Cristo. Fíjense lo que pasa en la experiencia de Pablo. Pablo, cuando se encuentra con Cristo, deja todo lo antiguo y se renueva en Cristo.
Y entonces de ser perseguidor de Jesucristo, se vuelve el hacedor de Cristo, es decir, el hombre que se volca con todo su ser a promover la verdad nueva que acaba de descubrir. Fue la luz nueva que recibió en esa entrada a Damasco. Cristo mismo se le apareció y le dijo que ahí estaba Él para servirlo. Por eso el mismo Jesús, podemos ver una cosa muy hermosa. Así como Dios iluminó las conciencias, inteligencias y la sabiduría y el entendimiento de aquellos hombres que estuvieron estudiando la cosmología y que descubrieron a esa estrella que era la promesa del nuevo ser, del nuevo rey del universo, y que se había aparecido y que iban a ser, se dejaron guiar por esa luz hasta que llegaron a Belén. Y Cristo lo descubren recién nacido. Simeón, cuando la Virgen María también lo presentan, va a decir, este niño será luz para muchas personas y para muchos también será signo de condenación. ¿Por qué? Porque no van a querer recibir esta luz, lo van a rechazar. Y Cristo va a ser una bendición para miles y millones de personas. Él surgirá de lo sencillo a lo alto. Por eso nos va a decir palabras como esto. Dice, cuando prenden una vela, no la ponen debajo de un cesto, no, la ponen arriba de un lugar específico, porque entre más alto esté, se ilumina mejor. Cristo, cuando es crucificado, lo ponen en el Gólgota, y desde el Gólgota ilumina la creación. Por eso va a decir, cuando vean, el único signo que les voy a dar es el mismo signo que le dio Dios a Moisés cuando el pueblo lo desobedeció. Dice, levanta una serpiente de bronce, y aquellos que vean la serpiente de bronce se curarán. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Y dice, cuando el Hijo de Dios se ha levantado, los voy a traer a todos hacia mí, porque la nueva luz que van a recibir, voy a conectar el cielo con la tierra y ya no va a haber oscuridades. Las 24 horas del día van a estar iluminadas. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos va a recordar también que esta cruz que ella recibió por gracia de Dios, una luz extraordinaria. Y esta luz que nos viene a dar una bendición, dice Concepción. ¿Y qué significa la luz? Dice, es el Padre. Dios Padre tiene en los brazos la humanidad. La cruz grande es la humanidad. Y el Espíritu Santo ilumina de otra manera esta cruz. Y el corazón también la ilumina de otra manera. La humanidad está iluminada en todos los sentidos, en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y desde el cielo el Espíritu Santo va guiando. Por eso, esta cruz del apostolado, dice Concepción Cabrera de Armida, que es una luz que recibió y que le quedó clara en la inteligencia cuando Dios se la participó. Y la Trinidad, el Padre, es el que abraza a la humanidad y está representado en los diferentes rayos de luces y en las nubes. El Hijo está representado en ese corazón de fuego palpitante, ese corazón vivo que dio la vida por ti y por mí. Y la paloma, que es el Espíritu Santo, es el que va generando todo un conjunto de nuevas orientaciones para regresar a la tierra prometida, que para nosotros es el cielo. Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti, lo va a decir San Agustín. Y entonces Cristo nos va a invitar y nos va a decir que Él es la luz del mundo. La Santísima Trinidad, que está representada en esta cruz del apostolado, Dios le va a decir a Concepción Cabrera de Armida que las 24 horas ya están iluminadas. Por eso ella hace un documento que dice, es la cadena de amor. Hacer del día una cadena de oración, una cadena de intercesión, una cadena de unión, una cadena de ofrecer todos los sacrificios, sufrimientos, las diferentes luchas y diferentes acciones
por la salvación de las almas. Por eso ella dice, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Ella misma nos va a presentar esta grande bendición, que las 24 horas, así como Edison, gracias a su invento, iluminó las 24 horas del día por medio de la luz, y podemos trabajar las 24 horas del día, 24 por 7, 365 días del año. Así Dios iluminó esta nueva generación con esta cruz del apostolado, gracias a esta mujer que recibió esta inspiración. Ella no la creó, no, ella la recibió, pero Dios la creó. Y es aquí donde está la bendición. Dios se la participa y ella no la comunica. Es lo que hizo Edison con la luz. Y es lo que hace el Padre con su Hijo. Una vez que Cristo muere, resucita, nos comunica la vida. Por eso la transformación, la transfiguración, que ya la vemos nosotros desde aquella manifestación primera, como primera conclusión, vemos la manifestación de Dios cuando se manifiesta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista recibe una nueva luz y dice esto en los evangelios: aquella persona a quien veas que el Espíritu Santo en forma de paloma se posa en él, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué pasó con Jesús? Una vez que dialoga Jesús y Juan se interpela y lo deja interpelar Cristo, y Jesús le clarifica esa interpelación, esos cuestionamientos, esas preguntas, esas confusiones, viene el bautismo, y cuando Jesús va saliendo del río Jordán, se abren los cielos y dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Viene una luz del cielo y se ilumina Cristo, y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y guía a Jesús al desierto. Y entonces vemos para nosotros la grande manifestación segunda, cuando Cristo está en la transfiguración y invita a Pedro, Santiago y Juan. Fíjense lo interesante. En la primera manifestación, Dios Padre rasga los cielos y viene en la luz primera, el Padre, y en la voz, para Juan el Bautista, que se cumple todas las promesas en Juan. En la segunda manifestación, el Padre, cuando llama al Hijo, a Jesús, al monte de la transfiguración, donde Cristo se pone a hablar con Elías y Moisés, es la transfiguración. Jesús se transforma en una nueva manifestación hermosísima, donde recobra su dignidad de ser el Dios con nosotros. Se llena de luz. Y los discípulos, al ver aquello, se quedaron estupefactos. La iluminación fue verdaderamente divina. Y entonces, ¿qué pasó? En esa manifestación de la transfiguración es para que los discípulos entendieran que Jesús era divino, no solamente humano, era también el Dios con nosotros, en el Emmanuel, el que habita en medio de nosotros, el Hayam. Por eso aún tenemos la experiencia de Moisés cuando él sube al monte y se pasa tiempo en las tablas de la ley. Vemos que su rostro resplandecía y la gente se tapaba la cara, porque el resplandor de Moisés era tan fuerte que la gente le daba temor. Y por eso a Moisés lo respetaban, porque la presencia de Dios estaba en Moisés. Cuando los discípulos vieron a Elías y a Moisés hablando con Jesús, el Padre los cubre con una nube y habla una voz: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. ¿Y qué hace Pedro? Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice: no has entendido nada. Sigues en la manera de pensar humana. Levanta tu mirada y ve, como dice el Padre Félix de Jesús Rullé, tus ojos siempre bien puestos en Dios y tus ojos bien puestos en Dios y tus pies bien puestos en la tierra. Únete como ser humano y divino en mí. Por eso Cristo, cuando baja del monte de la transfiguración, le dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser condenado a muerte por esta generación y por los doctores de la ley, pero a los 3 días resucitará.
Cristo les manifiesta la nueva luz en que consiste. Les quita los miedos y les da una nueva bendición. Creo yo que en esta primera conclusión debemos nosotros llenarnos de alegría y de fortaleza, porque Cristo viene a iluminarnos con todo y desde adentro, como dice San Agustín, no solamente por fuerita. Nosotros a veces, hermanos, tenemos ciertas lámparas para iluminar afuera, pero hay ciertos faros que iluminan todo. Y Dios nos va a regalar la bendición que, como segunda conclusión, la electricidad es importante para nosotros para seguir cultivando las relaciones humanas por medio de los medios de comunicación. Los necesita el iPhone, el teléfono, cualquier tipo de marca. Lo necesita el iPad, lo necesita la computadora, la televisión, los refrigeradores, el microwave, la lavadora, las estufas. Lo necesitamos en los carros, lo necesitamos en muchos lugares, la electricidad. Aún lo necesitamos para ir al espacio, necesitamos los transbordadores, necesitamos los satélites. ¿Y qué es lo que transmiten? Transmiten la electricidad, transmiten la luz. Y entonces esto nos va a ayudar como a saborear estas grandes gracias. Nuestro Dios nos está diciendo, así como yo fui ofrecido, así ustedes también estarán en esa sintonía. Ofrecer para los demás la vida. Por eso nos va a decir, arrepiéntete y cree en el reino de los cielos. Y en el Salmo 26, ha recibido una gran luz y he recibido la salvación. ¿En quién? En Jesús. La tercera conclusión, hermanos, es esta analogía del sol y la luna que refleja. Nosotros somos la luna y Cristo es el sol, que recibe la luna, los rayos, para comunicarlos a los demás. La analogía que les acabo de hacer, el agua que representa al Padre, la planta eléctrica que representa a la iglesia, el generador que representa al Espíritu Santo, y el cable que representa a Jesucristo, y el poste de luz que te representa a ti y a mí y a toda la humanidad, nos ayude a nosotros a entender que si tenemos el agua, tenemos la luz, y que Dios dejó en la iglesia, en la planta de luz, todas las gracias que necesitamos para santificarnos. Por eso necesitamos que estar conectados con la planta de luz. ¿Cómo? Por medio del cable que nos transmite a nosotros esa unión. Tú no vives solo para ti mismo, ni estás solo, ni debes de vivir solo. No, estás conectado con un sinfín de postes que unifican a la humanidad y que gracias a esa unidad transmiten un montón de luz para que todas las ciudades y todos los países y todo el mundo esté iluminado. Gracias a que tú, conectado por el cable que es Jesucristo, el Espíritu Santo que genera esa luz transmite la luz a toda la humanidad. Por eso la luz es una, pero los tres elementos, el agua, el generador y el cable, que está unido a la planta, y a nosotros como seres humanos, que es el poste, generamos esa grande alegría a miles y millones de personas. Eliminamos las tinieblas, iluminamos las diferentes miedos y nos da Dios la paz. Hermanos, que esta experiencia que acabamos de experimentar, que Cristo es la luz del mundo, te siga iluminando a ti en tu vida, y que te dejes iluminar por Él, y que a la misma vez puedas entender una cosa, que hoy Jesús te dice, ven, deja tu barca, deja tus propiedades, deja tu estilo de vida, tu forma de ser, tu manera de pensar, y ven y sígueme, que yo te haré pescadores de hombres. Eso fue lo que Concepción Cabrera de Armida nos dijo el 14 de febrero de 1884. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Y es aquí donde viene esta grande invitación. Termino con esta idea hermosísima de este salmo que dice así, este Salmo 26, que nos pone de frente: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿Quién te hace temblar? ¿Quién te da miedo? ¿Quién te promueve las inseguridades y los problemas? Dios dice hoy, yo te promuevo la vida, y la vida que esté en abundancia para ti.
¿Sabes por qué? Porque te amo incondicionalmente. Que Cristo nuestro Señor te ayude a ti y a mí a seguir caminando en su presencia, y que la sabiduría del Espíritu Santo nos siga iluminando en este proceso transformativo y divinizador, porque en nuestras manos está todo para hacernos santos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga con esta oración hermosa de la secuencia al Espíritu Santo, que dice así: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, oh luz santísima, oh luz santísima. Llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles, sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está en frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confía los 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dales la perseverancia, dales la felicidad eterna, dales el puerto de la salvación. Amén. Esta oración nos pone también desde esta perspectiva cuando dice Jesús a los discípulos: vengan, dejan todo y síganme. Y dice esto: desde entonces Jesús predica diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Jesús viene a librar y a liberar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias, a destruir la muerte y a dar nueva vida. Que la sabiduría del Evangelio de hoy, Cristo es la luz del mundo, te ayude a entender que las promesas se vienen cumpliendo y que tu tiempo cada vez más se acorta para encontrarte cara a cara con el Padre. ¿Estás listo? Dios, Hijo, te dice hoy: yo te puedo ayudar. Si te conectas conmigo y me sigues, yo me conecto contigo por medio del cable, te transmito la luz para los demás, y no solamente para ti, sino para que el otro se ilumine. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de sus bendiciones. Y con esta consagración al Espíritu Santo, que Concepción Cabrera de Armida también escribió, y el Padre Félix la hizo suya, diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por mí en la cruz, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quédense con esta cruz del apostolado, que es la luz de la Trinidad que ilumina nuestra cruz, es decir, nuestra vida. El Espíritu Santo, que nos llena de sus bendiciones. Jesús, que ya redimió nuestra humanidad, que está representada en esta cruz grande, y Jesús está en el corazón. Desde el corazón podamos vivir nuestra conversión. Quédense con Dios, y si Dios nos lo permite, nos veremos mañana. Quédense con la gracia de Dios, que nos recuerda: ven y sígueme.